partir del último que ha dicho Roberto, es decir, hay una correlación de datos entre la mejora de la convivencia y los resultados. Si hay buena convivencia en el aula, los resultados siempre son mejores y eso, vamos, lo tenemos contrastado. Yo no voy a dar datos estadísticos, son bastante similares por lo que hemos estudiado a lo que trae Roberto, es decir, hay una disminución en cuanto a alumnos que se han expulsado en el último año con respecto a los primeros. Es decir, que el programa, a la medida que estamos aquí haciendo, está teniendo su eficacia. Lo que voy a hablar de dos cosas que, si os habéis fijado, cuando hablaban los educadores, estaban pidiendo a gritos de alguna manera. Una de ellas era la implicación de los profesores, vamos, más que implicación, la coordinación con los profesores, y otra, la implicación de los padres. El primer año que empezamos el programa, teníamos 5 días, cada centro tenía un educador y disponíamos de 5 días. Y entonces, claro, el alumno era expulsado, iba allí a aquel aula y estaba allí expulsado. El educador estaba trabajando con él, nosotros pedíamos trabajo a los profesores y bueno, pues ahí empezó un poco a intentar esa coordinación, el que no me manda trabajo, el que tantas horas, etc. Es decir, parecía que lo expulsábamos, pero no había una parte de implicación por parte de los profesores. Entonces, a partir de eso, nosotros el segundo año, que el año pasado creo que fue, solo teníamos 3 días el educador, nos planteamos cómo implicar al profesorado. Entonces, una manera de implicarlo era que ellos también estuviesen en ese aula de convivencia. No podíamos, de alguna manera, hacerlo de una forma, es decir, te toca a ti o a ti. La única manera de hacerlo eficaz era de una manera voluntaria. Entonces, bueno, hicimos una pequeña campaña y varios profesores se prestaron voluntarios también a estar en el aula de convivencia con estos alumnos que iban a ser expulsados. Entonces, a partir de ahí, que empezamos a implicar al profesorado, existe un compromiso por parte de los profesores, es decir, están viviendo de alguna manera lo mismo que está viviendo el educador, por lo cual van a comunicar a todos los demás profesores qué es lo que está ocurriendo con esos alumnos, cómo viven y cómo sienten, lo mismo que estaban comentando los educadores. Entonces, el aula de convivencia de alguna manera se le da más sentido. Es decir, no expulsa a un alumno y está ahí con una persona que al principio, como decía algún educador, es que somos extraños en este centro. Y decía otra educadora, necesito coordinarme con los profesores, necesito coordinarme con el equipo directivo. Claro, cuando empieza un programa todo eso cuesta. Pero el hecho de implicar a los profesores también ha servido para que el mismo profesor le diga al otro, oye, que no me estás dando trabajos, oye, que este alumno que tú tienes en el aula de convivencia me está contando esto. Es decir, esa comunicación que luego van a tener con los demás profesores también ha sido muy eficaz. Entonces, el hecho de haber tenido este recurso nos ha llevado a esto. Si no hubiésemos tenido este programa, pues igual no nos habíamos planteado. Entonces, el aula de convivencia ya le vamos dando sentido. Es algo importante en el centro, el aula de convivencia, porque ya la palabra es aula de convivencia, no es un aula donde se expulsan a los alumnos. Fijaros la palabra cómo cambia. Queremos que el nombre mismo ya sea algo que mejore esa convivencia en el centro. Ampliación del recurso. Y ya a partir de ahí los mismos profesores se plantean que si queremos seguir mejorando también hay que implicar a los alumnos. Entonces se plantean ellos que hay que comprometerlos también a los alumnos del centro. ¿Cómo los comprometemos? Intentando hacer algo que ya otros centros venían haciendo alumnos mediadores. Vamos a intentar que haya alumnos que en caso de pequeños conflictos puedan mediar y puedan resolverlos. Que puedan estar en las aulas, que puedan estar en los recreos o que los propios alumnos demanden esa mediación. Entonces ya intentamos también, durante el curso pasado, implicar a los alumnos, creamos la figura de los alumnos mediadores y bueno, y también pues hicimos unas jornadas de formación que aquí estuvieron también implicados Habitat, una empresa que está aquí, Santi, y intentamos formar tanto a los profesores como a los alumnos. Hicimos su chapa, ahí está, ellos hicieron un logo, si os dais cuenta, pues en azul, en rojo, una altura para cada lado, y lo que se trata es de que al final se den la mano y haya una resolución pacífica de un conflicto, de manera dialogada. Bien, ese ha sido un poco la parte esta que nos decían los educadores, que se ha mejorado bastante y que se ha coordinado mucho mejor durante el curso pasado a finales, con lo cual el educador social, lógicamente, pues estaba mucho más satisfecho
porque le llegaban mucho mejor los trabajos, hablaba con los profesores y no solo estaba él con el alumno, sino que había más participación en cuanto a lo que se estaba haciendo con ese alumno. Y luego nos quedaba otra parte importante, cómo comprometer a los padres. También otra de las educadoras, Amalia, decía, yo que con los padres si no trabajo no puedo hacer nada. Es decir, estamos haciendo una cosa con los alumnos, pero ese alumno, es decir, y aquí sí me gustaría puntualizar el tipo de alumno que va al aula de convivencia. Es decir, tenemos tres tipologías. Alumno que un día se le cruzan los cables y falta el respeto al profesor, o que hace una falsificación, o que le pega a un compañero. Ese alumno es una falta grave, y esa falta grave lleva una sanción que normalmente es expulsión. Entonces, esa expulsión va al aula de convivencia. Entonces, ese alumno, la medida del aula de convivencia es muy eficaz. Es decir, ese alumno no reincide más, porque ha sido un pequeño fallo, un pequeño error que ha tenido. Y vamos, pide perdón y esas 5 horas o en un día o 2 es suficiente con la medida y no reincide. Luego hay otros alumnos que tienen más errores, que tienen un poco más de conflicto, igual necesitan la aplicación de la medida 2 veces o 3, pero también les sirve. Y luego hablamos de los otros alumnos que ya son más conflictivos o con una problemática familiar, social, etcétera, más compleja, que son los que más reinciden. Y que quizá los educadores, cuando están hablando, sobre todo se refieren a ese tipo de alumnos, porque cuesta mucho más trabajar con ellos. Entonces, ahí es donde echábamos en falta el trabajo con la familia. Porque si trabajamos con el alumno, pero realmente el padre no le pone límites, no interviene con él, no estamos consiguiendo nada. Entonces, el planteamiento era comprometer a los padres de alguna manera. Entonces, nosotros el curso pasado estuvimos viendo a ver cómo comprometíamos a los padres. Entonces, lo que hicimos es, desde el primer momento que el alumno va a ser expulsado al aula de convivencia, llamábamos a los padres y le decíamos que tenían que comprometerse a venir a alguna sesión con el educador. Es decir, el mismo educador que está trabajando por la mañana con su hijo, por la tarde tiene que venir el padre. De esta manera hay una coordinación entre lo que el educador está viendo por la mañana con su hijo y una intervención después con los padres por la tarde. Es decir, era como una mini escuela de padres entre 3 o 4 padres, incluso a veces de una manera individualizada a demanda, es decir, según la necesidad o según el tipo de conflicto o el tipo de problema que había tenido el alumno. Entonces, bueno, esto nos ha permitido ayudar a los padres a hacer entrevistas con el alumno y de alguna manera hacer extensivo el programa de medidas alternativas a los padres. Por eso digo que los propios educadores, cuando los habéis visto hablar, estaban demandando ese trabajo. Por eso dijimos, vamos a ver si realmente el trabajo con los padres también es eficaz. Y yo, vamos, la experiencia de Antonio que nos estuvo contando, que es el que estuvo trabajando con ellos, pues ha sido bastante efectiva en la medida que los padres han venido a todas las sesiones. ¿Y qué se ha trabajado ahí? Pues a veces lo que los padres necesitamos. Es decir, el trabajo con tu hijo puede ser esto. Estas son las normas, a tu hijo le pasa esto y tú tienes que intervenir de alguna manera. Que no quiere decir que con eso se haya corregido todo el problema, pero por lo menos creo que es un trabajo importante que se ha hecho con ellos y necesario. Entonces, el programa ayuda, aparte de que el alumno haya estado, o sea, que no vaya fuera del centro, está ayudando de alguna manera también a las familias de esos alumnos. Por lo tanto, yo creo que es una medida bastante eficaz y creo que es una mejora que se hace a los padres del municipio. Luego, el programa sirve también para un trabajo con los padres. Y esos dos son un poco las líneas. Por lo cual yo he puesto una estrella, todavía no hemos llegado a Navidad, por cerrar un poco todo y tener todos los pilares, la estrella 5 puntas. Es decir, estaríamos por una parte coordinando los profesores que están con los alumnos, intentando implicar a los alumnos en todo este trabajo de mediación, implicando a los padres, coordinándonos con el educador social, por no hacer un trabajo diferenciado, que el primer año nos pasaba eso, sino decir, aquí hay una coordinación entre todos. Y por otra parte tenemos al ayuntamiento, a la concejalía,
de educación que nos está ayudando a realizar todo esto. Por lo tanto, yo creo que se cierra un poco el círculo en la mejora de la convivencia y la repercusión a nivel no solo del centro, sino a nivel del municipio, en la mejora de esta convivencia y por ende en la mejora de los resultados que también lo tenemos contrastado. Y yo por lo tanto también agradecer que se siga manteniendo el programa con más o menos recursos, que hemos ahí un poco plasmado todas las mejoras que hemos conseguido. Por lo tanto, yo como centro, pues, lógicamente me siento también orgulloso de que el municipio siga apostando por este tipo de programas, y cualquier cosa yo creo que le hemos pedido, nos ha ayudado, y espero que siga siendo así, y agradecerlo de verdad. Eso, simplemente esas tres cosas.